Buenas, mis gatitos de canela. Creo que eso suena bastante bien. Pero en fin, sé que debería haber comenzado con un prólogo. Pero no se me ocurrió nada, además de que me quedé sin series que ver. Así que bueno, creo que es hora de ir al grano. Así que comencemos. No sé si ustedes sepan, pero ya hacía tiempo había hecho un video en donde hablaba sobre los fandoms gacha de Undertale que hacían los gachatubers. Pero hoy será el día opuesto, porque no hablaremos de Undertale. Hoy hablaremos sobre un fandom bastante conocido también que soy parte de él. Es el fandom de FNAF, más en específico de la familia Afton. Aunque no lo crean, en 2021 Undertale no era lo único que usaban, también usaban a la familia Afton, que obviamente con el tiempo fueron cambiando. Pero hoy hablaremos de las acciones que se utilizaban entre 2020 y 2023. Aunque este video será más fácil, al ser solo 5 personajes, a diferencia de Undertale que tuve que hablar bastantes, aunque algunos eran más relleno la verdad. Así que comencemos. Hola señora Afton, alias la que no sabemos ni una chucha. Y es que hay que ser sincero, canónicamente no sabemos absolutamente nada de ella. Solo sabemos que tuvo 3 hijos con la señora Afton, luego se fue posiblemente por cigarrillos y jamás volvió. Y ni siquiera sabemos su nombre. El nombre en realidad lo sacaron de la novela rara y turca que ve Michael. Pero en fin, si hablamos de su versión gacha, la verdad es mucho más diferente aunque no lo crean. Sabemos que ella estuvo con William y tuvieron 3 hijos. Es hasta que pierde a Elizabeth y a Chris, que no aguantando la carga, decidiría irse de casa a tomar su coche. Esto terminaría con un accidente en donde terminaría cayendo a un barranco y moriría. El origen de la interpretación de la muerte de Clara nace a partir de la animación de It's Been So Long hecha por Hero Strange, que ya sabes, se basa en esa teoría en donde decían que Puppet estaba poseída por una de las madres de los niños. Y aquí siento que aquí viene una fumadota, ya que hay 2 opciones de cómo termina siendo el destino de Clara. La primera opción, que es la más fumada, es que básicamente Clara, por necesidades de guión, termina poseyendo a Valora. ¿Cómo chuchas pasó eso? Dile adiós, Scott. Y luego está la interpretación hecha pre-2021, que es mucho mejor, que básicamente no poseyó nada, solo descansó en paz y ya. Y bueno, como tal, Clara en los gachas es bastante tranquila y dulce. De hecho es la más tranquila y la más calmada de la familia. Pero bueno, creo que es hora de pasar al niño más llorón de esta familia. Originalmente pensaba hablar de sus versiones canon, pero la verdad me daba mucha hueva, además de que sería un poco injusto. Así que sigamos. Mucha gente le puede llamar Chris, que no sé de dónde viene ese nombre, como Eva, que viene de toda una teoría rara y fumada gracias al Surviving Lootbook, medio rara. Bueno, el destino de Crunchyroll es el mismo, ya saben, el recibir un besote. Pero Chris murió antes que Elizabeth, algo medio raro ya que canónicamente eso es al revés. No sé de dónde habrán sacado eso en primer lugar. Y bueno, al final su alma, a partir de Golden Freddy, se crearía su propio ente, así naciendo Shadow Freddy, vuelta al ruedo. y aquí los nightmares son pesadillas, pero son reales. Es una cosa media rara. Solo sé que se pueden transformar en peluches y son amigos de Chris ahora. Además de que hay 2 interpretaciones de cómo termina bien a Michael. La primera es que solo lo odia luego de lo que le hizo, pero la más recordada y la que más se usa es que aún luego de lo que le hizo, aún lo perdona y aún lo quiere. Y bueno, aquí Chris es bastante tranquilo. Qué bueno que solo tenga los genes de la mamá. Y bueno, además de eso, también la shippean con Cassidy, que la verdad no voy a negar que se ven bastante tiernos. Además, prefiero eso que a ese shippeo medio raro, llegando a lo rancio de Nightmare por Chris. Bueno, ya he hablado del niño llorón, podemos pasar con la niña de papi. Ay, Elizabeth, creo que de los personajes que más han sufrido. Aquí no se preocupen, aquí se le baja unos toques de tragedia. Aquí sí, William lo quiere bastante, hasta incluso es su hija favorita. La verdad todo su pasado sigue siendo igual, solo que murió después que Chris. Y bueno, como tal, en su momento odiaba a Michael por cómo trataba a su hermano y por cómo él lo considera como un asesino por lo que pasó en la movida del 83. Y bueno, no es hasta más adelante que Elizabeth la termina perdonando, ya que como tal se dio cuenta que irónicamente ella también es una asesina por, ya saben. Y bueno, solo te diré que la personalidad de Elizabeth es literalmente la de una Mabel. Literalmente tiene azúcar en todo su cuerpo y literalmente es un poco molestosa con sus hermanos. Y bueno, todos saben que a ella le shippean con Gabriel, o sea el alma de Freddy. Supongo que es porque ambos al ser líderes eso significa que se van a amar o algo así. Aunque bueno, prefiero eso a ese shippeo raro con... ya saben. Pero bueno, hora de hablar del que tiene mucho daddy issues.
Michael, cómo masacraron a este. Muchas teorías considerándole como el héroe o el protagonista de todos los juegos. Solo era un tipo que solo quería ser chambeador y terminó muriendo por eso. Aquí es lo que bastante gente lo consideraba, un héroe trágico, ya que como tal aquí sufre bastante, Ya que tuvo que ver cómo a toda su familia caía a pedazos por irónicamente su culpa y la de William, hasta tal punto de llegar a la depresión. y bueno, como tal todo su destino es igual, la verdad, aunque al final todos sabemos que se termina reconciliando con su familia, aunque ya no tenga sistema indigestivo, y como tal su relación con Chris ha mejorado y ahora son bastante bromistas entre sí. Y ya hablando con los Sheets, este se le shippea con Ennard. Aquí Ennard como tal es una cosa completamente diferente, no es una amalgama de puros animatrónicos, sino es su propia cosa. La verdad no entiendo del todo qué es. Y bueno, ya hablado de toda la familia, creo que ya podemos hablar del hombre que se viste de púrpura, que de hecho este es el que más cambia de todos. Hablar de este personaje es bastante curioso, porque todos sabemos que la versión canónica es de todo menos un santo. Como tal hay dos versiones, la hecha por Ernst Snail, usando la canción Lily, que mucha gente tomó de referencia para sus versiones de William del 2020, y luego estaba la otra versión que tomaba en cuenta la teoría de que William era un buen padre. Primero hablaremos en la que se basa en la canción, que de hecho su letra tiene mucho significado con lo que pasa en el video. La canción trata sobre una niña que se siente atrapada en un castillo, en donde sale a los bosques, en donde se encuentra con una entidad, quien le promete que hará días un cuento, sin darse cuenta de que solo quería tomar el control de ella y usarla como su marioneta, sin darse cuenta de que desde ese momento sus días serían peores. Vaya, otra canción depre, aunque bueno, no me sorprende porque era 2020. Y bueno, ya hablando de la historia de esta versión del Púrpura, básicamente su padre era alguien malo con su madre y él, algo que no resistía, algo que terminó llevándole a los bosques, en donde conocería a Glistrat, que en esta versión es una entidad arterial. Igual que en la canción, Glistrat le promete hacer su vida un paraíso, pero acabando con la vida de sus dos papás. Lo demás creo que ya debe de conocer. De hecho, aquí nunca hizo los asesinatos por placer, sino fue controlado por Glistrat para cometer esos actos. De hecho, se opone a ellos, solo que lastimosamente solo puede ver lo que él hace. Y bueno, todos sabemos cuál sería su destino. Y al final nos damos cuenta que en este AU solo fue una simple víctima de un juego de ajedrez. Sí, lo sé, es bastante raro, pero créame, eran otros tiempos. Además, el video original terminó siendo borrado debido a que posiblemente a la persona que lo hizo le da cringe. Vaya, no pensé decir esa palabra en algún momento. Y bueno, yendo a la otra versión, esta no se aleja mucho de lo que ya conté en la primera, solo que quitamos todo el tema de Glistrat y aquí sí William asesinó por mero placer. Solo que aquí tiene sus justificaciones debido a que perdió a toda su familia, irónicamente por Fasper, aunque luego lograría encontrarse con su familia y mejoraría como persona, dejando esos lados psicóticos. Y en esta versión William es fan de las tostadas y el café. Y bueno, creo que describí bastante bien a William con lo que he dicho. Lo único que podría mencionar es que es bastante pecho frío, aunque con su familia es todo lo contrario, la verdad. Pero en fin, ya dicho a todos los personajes, creo que es hora de hablar de dos canales que yo conozco, que les podría interesar que hace este tipo de contenido. Bueno, para hablar de esto tomaré en cuenta dos cachatubers, uno que es latino y el otro que es gringo. En el lado latino tenemos a Imanol Icefire, que lleva desde 2020 o 2021. Lastimosamente no le puedo confirmar debido a algo que les diré más adelante, pero como tal todo su contenido se basa en creepypastas, My Hero Academia y sobre todo el principal, la familia Aft. Muy normalmente lo que sube de estas versiones es los clásicos 24 horas, algún video explicando algo o alguna reacción. Diría que en parte todo lo que pasa en su lore es similar a lo ya dicho anteriormente, solo que agregando cosas para expandirlo más, cosas de la comunidad de NAF y todo eso, algo que lo hace mucho más especial. De hecho habría sido una gran inspiración para algunos cachatubers, por ejemplo en su estilo de diseño habría inspirado a algunos a hacerlo similar, o en los shipeos, como por ejemplo el Elizabeth por Ennard, aunque bueno, causó toda una polémica este shipeo debido a que mucha gente no le agradaba debido a que el estándar era usar el Michael por Ennard, aunque con el tiempo obviamente esto se fue calmando. Y también dio la idea de hacer hijos a los niños Afton,
bastante curioso. La verdad es que no sé si recomendarlo, no porque sea un mal canal, para nada, sino que todos sus videos en donde había todo el montón de la historia para entenderlo, pues fueron borrados porque se sentían antiguos. Aunque sin ellos ahora la historia no se entiende, hay personajes que no sabes por qué están ahí. Siento que es necesario que de nuevo se resuba. Y bueno, en el lado gringo sí se me dificultó cuál elegir, pero creo que elegiré este que podríamos decir que es el más reciente, más o menos, y este se llama Blue Strikes. Diría que todo su contenido es relacionado a la familia Afton, aunque por ahí sacó videos de Ladybug, pero más allá de eso nada más. Comenzó a subir videos en 2020. No puedo confirmarles un día porque presiento que borró bastantes videos, aunque hay un video bastante antiguo, pero se ve que lleva bastante tiempo. De hecho, diría que es de los pocos canales que aún no utilizan Gacha Life, ya que mucha gente está más acostumbrada a usar Gacha Club o alguna variante de esta, o Gacha Life 2. Y la verdad tiene mis respetos por aún seguir utilizándolo luego de 5 años. Es bastante sorprendente, además de que su estilo de dibujo es bastante hermoso. El lore en sí es lo mismo. Yo les recomiendo el canal, es bastante divertido. Pero en fin, creo que ya dicho todo esto, podemos pasar a la conclusión de este video. Si les soy sincero, no sé cómo terminar este video, ya que el mensaje ya lo dije anteriormente en un video, y sería repetir lo mismo si les soy sincero. Lo único que les puedo decir es que lo siento por la cantidad de tiempo que tarda un video en subirse, y es debido a que mis estudios han tomado un poco más de mi tiempo para hacer este tipo de videos. Pero prometo al menos entregar un video al menos un mes o dos. Pero en fin, lo único que les puedo decir es que tengan un bonito día, tarde y noche.